Daremos lectura a la novela de Tristán e Isolda de Verul y Thomas. Segunda parte del prólogo, postulado número 6. Las novelas de Verul y Thomas son las primeras que conservamos sobre la leyenda de Tristán e Isolda, aunque algunos textos de la época permiten concluir que hubo versiones anteriores que no llegaron hasta nosotros. Imposible saber con certeza algo sobre sus particularidades o sobre la importancia que llegaron a alcanzar. Solo podemos movernos en las arenas movedizas de las conjeturas. Chertin de Troyes, en su introducción de Eclipse, hace un recuento de las obras que ha escrito y entre ellas menciona un cuento del rey Marc y de Isolda la rubia. ¿Se trataba de una novela o sólo de un texto corto? Si bien durante una época se creyó que el cuento de Chertin continúa el Proto-Tristán, es decir, el libro base del cual se derivan todas las versiones posteriores, actualmente nadie sostiene esa hipótesis. Lo que sí es posible suponer a partir del título y de la defensa que simple se hace Chertin en la institución del matrimonio es que su novela se centraba más en las figuras de Isolda y Marc que en las de aquella y Tristán. También en el Roman de Renard, Rama 2, se menciona a un tal La Chievre, que escribió su propia versión de la leyenda, y el mismo Thomas hace referencia a Breri, que conocía muy bien las gestas y los cuentos de todos los reyes y de todos los condes que habían vivido en Bretaña. En otros textos se habla de Breri como un famous y le favor. Famous y le favor. Aparte de los manuscritos de Verol y Thomas, se conservan otros textos franceses en el siglo XII relacionados con la leyenda, la Folie de Oxford y la Folie de Berna, el primero más emparentado con Thomas y el segundo con Verol. Relatos episódicos que tal vez formaban parte de un texto mayor y la Lai, Madre Selva, y de Marie de France. Si no existen ya versiones anteriores a los textos de Verul y Thomas, se conservan en cambio varias versiones escritas con posterioridad que dan testimonio de un vivo interés por la leyenda de Tristán e Isolda en la Edad Media. Gracias a estas versiones ha sido posible conjeturar lo que fueron en su totalidad las de Thomas y Verul, de las que solo se tienen fragmentos. En Francia se escribe en el siglo XIII el Tristan en prose, un texto muy popular. El hecho que haya cerca de 80 manuscritos de él lo atestigua. Gracias a esta versión, la leyenda conoce una amplia difusión hasta el siglo XVI. El tono de la novela cambia y la historia ya no se centra tanto en los amores de Tristán y la reina, como en las aventuras caballerescas de Tristán, como el Perceval y el Lancelot en prose. Hay en este Tristán prosificado una búsqueda del Santo Grial. Los personajes se transforman hasta el esquematismo. Así, el rey Marc, que en las versiones anteriores aparecía dotado de cierta nobleza y de un genuino amor por su mujer y su sobrino, se convierte en el mero antagonista de éste, a quien termina dándole muerte. Es este texto el que da origen a los libros de la Trabola Ritonada y los Tristanos Ricardiano, Tristano Divena y Tristano Corsiniano. Se escribieron además versiones del Tristán en castellano, galaico-portugués y catalán. Varios autores extranjeros se expresan por la leyenda de Tristán e Isolda y traducen el texto que más les agrada o bien hacen su propia versión, manteniendo solo algunos elementos del original. El alemán Eilhard von Ober escribía hacia 1170 su Tristan, el único texto completo del siglo XII que se conserva. En él, su autor se apega supuestamente a un original francés perdido. Eilhard pone su mayor énfasis en la descripción de las batallas, por lo que se afirma que su concepción de la leyenda más épica, aunque no deja de utilizar ciertos elementos corteses. También hay una adaptación noruega de la leyenda, la Tristan Saga,
que escribe Fray Roberto en 1226. En aras de la agilidad de su relato, su autor suprime o resume largos monólogos del texto en el que se basa Tomás. Así, el dramático debate de Tristán después de su matrimonio con Isolda, de las blancas manos, queda reducido en una frase. Esta misma tendencia a la síntesis se encuentra en el Sir Tristram, escrito alrededor del 1300. El Tristan und Isolde de Gottfried von Strasbourg, principios del siglo XIII, sigue cerca del texto de Tomás, aunque en ciertos momentos recurre al Eichhardt de von Ober. Este largo poema de 19.548 versos se interrumpe poco antes de donde inicia el fragmento de Tomás que conservamos. Gottfried es afecto a hacer largas digresiones en torno al amor, y abundan en su texto las alegorías. El tratamiento que da al personaje de Mark es psicológicamente más denso que en otras versiones. El rey aparece aquí como un hombre desgarrado entre el cariño que tiene a su sobrino y a su esposa, y las presiones a los que lo someten los felones. Finalmente, siguiendo la tradición de los escritores medievales, Joseph Vader publica en 1900 su versión del mito de Tristán e Isolda. Para reconstruir la anécdota, recurre tanto a los textos franceses, que se conservan en varias traducciones, entre las que se encuentran la saga y la de Gottfried, y logra así establecer los episodios que faltan de Berull y Tomás, como el nacimiento de Tristán y su infancia, el enfrentamiento de Morholt y la escena del filtro, etc. 7. Varios factores contribuyeron a la formación de la leyenda de Tristán e Isolda, tal y como lo conocemos ahora. La primera y definitiva influencia es la celta, que se evidencia en los nombres de los personajes y la topografía de las novelas. El nombre de Tristán parece provenir de Dresd y Drostan, que figuran en las dinastías pictas. Ya en los Mabinogion se menciona a un Tristán como uno de los 3 porqueros que cuidan a los puercos de Mark. En esos relatos galeses aparece ya también Isolda e Isilt como amante de Tristán, aunque el origen de su nombre es más oscuro. Algunos autores aseguran que es germánico o escandinavo, mientras que otros afirman que es céltico. Respecto a Mark, aunque no falta quien haga derivar su nombre de latín, no hay lugar a dudas de que es céltico. Mark en celta significa caballo, de allí que en la novela de Berull este personaje tenga orejas de caballo. Igualmente, de origen céltico son los personajes Bangien, Govelnan, Pernis, Caherdin, Rivalen, padre de Tristán, así como los lugares que pertenecen a Galés y o Cornualles, Tintagel, Lancien, Caerleon, etc. También ciertos aspectos temáticos aparecen en el texto irlandés. Trosmark Emere, Diarmad y Graigné, y algunos Ateida, relatos sobre raptos. Al ponerse en circulación la materia de Bretaña con la historia de Rerum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, y sobre todo en su versión en la lengua romance, el Brut de Guas, la leyenda de Tristán e Isolda se enriquece con elementos artúricos. Asimismo, la literatura clásica contribuye a la formación del mito de Tristán e Isolda. No hay que olvidar que en el siglo XII se difunde la materia antigua, por lo que las traducciones como el Eneas y el Roman de la Troe, así los estudiosos, han puesto en relieve las semejanzas existentes entre esta historia y las de la antigüedad clásica, como el Minotauro de Teseo, que equivaldría al Morholt, la utilización de filtros amorosos presentes en Virgilio, Horacio y Ovidio. Los poderes mágicos de Isolda se recuerdan a los de Medea, las velas negras como presagio de fatalidad, o la escena en que Isolda entrega a Brangnier a sus siervos para que le den muerte.
Otros elementos que conforman la leyenda provienen de la literatura persa y de la árabe, pero además hay influencias no tan fácilmente detectables como las aportaciones hechas por la literatura oral a través de los juglares o motivos que no pertenecen a ninguna cultura en particular, sino que son más bien temas folclóricos comunes a varias civilizaciones y los rasgos tomados de realidad de la época. García Wall lo resume de esta manera: de orígenes célticos y con resabios clásicos y orientales, la historia de esta pasión fatal recoge nuevos ecos al encontrarse con la teoría del amor cortés. 8. Los datos que se tienen sobre Berulle y Thomas son escasos y en su mayor parte inciertos. De nuevo estamos en el terreno de las suposiciones. La única evidencia con que contamos es su obra y sólo a partir de ella pueden formularse algunas hipótesis. Tanto uno como el otro escriben sus versiones de Tristán e Isolda en la segunda mitad del siglo XII, aunque resulta difícil establecer la fecha exacta. Sobre todo en el caso de Berulle. De Thomas, en cambio, se dice que debió redactar su texto alrededor de 1170, o sea, antes que Chartrand de Troyes escribiera su Cliques, que constituye una especie de respuesta antitética al Tristán de Thomas. El dialecto en que escribe Berulle es el normando, mientras que el de Thomas se ha detectado rasgos de anglo-normando, lo que ha llevado a los estudiosos a plantearse ciertas interrogantes respecto al origen de este último. Hay quienes creen que nació en Gran Bretaña. Gastón París lo llamó Tomás de Inglaterra. Los partidarios de esta hipótesis aducen como prueba el hecho de que Tomás convierte a Mark en rey de Inglaterra y prodiga sus elogios a Londres. Es una ciudad muy rica, no hay una mejor en toda la cristiandad que sea más valiente y más preciada, a tan llena de gente bien nacida. Los autores, en cambio, han puesto en duda esa afirmación. El estudio de la lengua, en particular de las rimas, ha mostrado que esta era poco diferente a la de Marie de France y, por lo tanto, continental, aunque marcada con algunos rasgos del francés singular. De este acuerdo con esta hipótesis, Thomas, como Marie, habría nacido en Francia y vivido en Inglaterra. Así habría escrito su Tristán e Isolda bajo el mecanesgo de Leonor de Aquitania, entonces reina de Inglaterra, casada con Enrique II Plantagenet. Se cree que Thomas fue clérigo, aunque eso, como el caso de Chartrand de Troyes, no significa necesariamente que haya sido sacerdote, sino que, como todo estudiante, había sido tonsurado, lo que no acarrea una obligación especial en el siglo XII. Tanto el manuscrito de Berulle como el de Thomas nos han llegado incompletos, y en ambos abundan las faltas, imprecisiones y lagunas. Del primero se conserva un fragmento bastante extenso, 4.452 versos, según el texto establecido por Payen, y constituye la parte central de la novela, mientras que el de Thomas tenemos varios fragmentos de irregular extensión que en el total suman 3.146 versos y que representan supuestamente una sexta parte de la novela. La versión de Thomas que ha llegado hasta nosotros contiene el final, lo que hace que se ajuste más o menos al fragmento de Berulle. Así, si se lee de corrido como un solo texto, se produce una ruptura de tono, que vuelve aún más interesante la historia de Tristán e Isolda al dotarla de nuevos matices. Tradicionalmente, se han tratado de establecer las diferencias existentes entre la novela de Berulle y la de Thomas, llamando a la primera versión común y a la segunda versión cortés. Dos textos contemporáneos, o casi, que presentan, sin embargo, características propias, debidas tal vez principalmente al público que estaba destinada. La de Thomas parece satisfacer mejor los gustos y las exigencias de un público cortesano, mientras que la de Berulle se dirige a un auditorio más elemental. Quizá él mismo escuchaba emocionado las canciones de gesta, de las que en varios sentidos es tributario este texto. Payen ha llamado a una versión épica, a la otra lírica.
Distinción también pertinente. De la misma manera, se podría calificar de popular a la versión de Berulle y la de culta a la de Thomas. En efecto, si bien los dos textos comparten rasgos temáticos y estilísticos, lo que más salta a la vista son sus diferencias. En Berulle predomina el gusto por lo anecdótico y los personajes se definen generalmente por sus acciones. En Thomas, por el contrario, prevalece la reflexión, tanto del narrador como de los personajes, que continuamente cuestionan la validez de sus actos y enfrentan dilemas de orden moral. Si el texto de Thomas tiene mayor unidad en la medida en que sus personajes son siempre coherentes, el de Berulle posee un carácter episódico. Esto aunado a ciertas contradicciones o incongruencias. Por ejemplo, el hecho de que Gouvernail dé muerte a uno de los tres felones, que posteriormente reaparecen y siguen siendo tres, ha llevado a algunos estudiosos a suponer que la novela fue escrita por dos o más autores. Se trataría entonces de un trabajo de equipo más la supervisión de un director, procedimiento frecuente en la Edad Media. Sin embargo, otros críticos niegan la validez de esta teoría, arguyendo que Berulle busca la participación efectiva de su auditorio en las desgracias de sus personajes y no en su adhesión intelectual a la lógica del relato. Ernest Murren sostiene que la versión común es la de un juglar, por lo tanto, destina su trabajo a un público menos refinado que el de Chertin de Troche, Benoit de Saint-Maur o Thomas, y sugiere que la posibilidad del manuscrito se conserva de Berulle sea un borrador de la novela, es decir, un texto aún en proceso que servía para la recitación, una especie de guión para un juglar. Un análisis somero de ambos textos nos permite encontrar varias diferencias que destacan a vista simple. La versión de Berulle, más acorde con el gusto popular, tiene ciertos rasgos de brutalidad que no aparece en la de Thomas. La violencia recorre toda la novela, tanto en las situaciones narradas como en el lenguaje mismo de los personajes. Así, la muerte siempre está presente, ya que como realidad o bien como amenaza que pesa sobre los protagonistas, o incluso como hipótesis, el rey decapita al enano. Gouvernail hace lo mismo con uno de los tres felones y se lleva su cabeza para mostrársela a Tristán. Los protagonistas se ven forzados a cambiar continuamente de refugio en el bosque y con frecuencia se habla de descuartizar, arrancar los ojos, romperse los huesos, morir en la horca o en la hoguera, ejecutar, sangrar, maltratar, etc. Berulle sin duda se esforzaba en complacer ese gusto por la violencia, un tanto morboso para su público. Así Isolda es entregada a los leprosos para que se satisfagan en ella sus deseos contenidos mucho tiempo, episodio ausente en otras versiones, como la de Gottfried, cabe suponer la de Thomas. Otro rasgo también evidente en la novela de Berulle es que el hecho de que los protagonistas, enfrentados por causa del amor al rey y algunos de sus hombres, no parecen estar realmente solos, como en el texto de Thomas, en el que tanto Tristán como Isolda se quejan de encontrarse en tierra extranjera donde no encuentran el apoyo de nadie y se ven limitados a sus propias fuerzas. En Berulle, en cambio, no solo el pueblo y el narrador se solidarizan con ellos, sino también algunos nobles. Nunca les faltan cómplices, amigos, mensajeros y sobre todo Dios, que con frecuencia les hace milagros, les permite escapar o incluso les concede la oportunidad de vengarse de la mejor manera. Si en Berulle Tristán e Isolda tienen a Dios de su lado, en Thomas el amor se vuelve una experiencia religiosa. Los términos que utilizarán los protagonistas tienen esa connotación. Tristán peca contra el amor al casarse con Isolda de las blancas manos y, hacer penitencia, renuncia al placer que podría proporcionarle su esposa. Para Tristán, la figura de Isolda es un equivalente divino. Cuando ella se entere de lo que sufro, habrá de perdonarme, dice Tristán. Representa lo mismo para Isolda, quien se pone un cilicio y hace otras cosas que atentan contra su belleza. Con la intención de compartir su dolor, se ama al amante como se ama a Dios, por sobre todas las cosas, como dice Isolda, y se cae incluso en la idolatría.
¿Qué sino ese fetichismo por el nombre que lleva Tristán a desposar a la joven? El amor de Tristán e Isolda, autosuficiente, tiene sus propias reglas, las del amor cortés, y en tanto su peso, que aún las leyes de la Iglesia pasan a un segundo plano. Así, pues, algunas de las dudas, Tristán decide privilegiar su relación con la reina, aunque se encuentren separados, descuidando sus obligaciones maritales. Un elemento presente en el texto de Berull y casi por completo ausente en el de Thomas es el humor. El primer autor no evita narrar situaciones chuscas, sobre todo en el episodio del mal paso, aunque también en otros momentos se evidencia un sentido del humor que se parece bastante ajeno a Thomas, quien solo ocasionalmente relata algo divertido, el agua que brinca hasta los muslos de Isolda de las blancas manos. Sin embargo, el tono de esta escena es más amargo que humorístico. Thomas prefiere centrarse en la descripción de los estados anímicos de sus personajes, para quienes el amor se convierte en fuente de infelicidad. Así, afirma sobre el sentimiento que experimentan Tristán, las dos Isoldas y Mark. Extraño amor es el que hay en estas cuatro personas. Todos reciben de él pena y dolor, y cada uno vive en tristeza. Ninguno de ellos encuentra dicha. A este respecto, es significativo el hecho de que narre en unos cuantos versos la boda de Tristán e Isolda de la de blancas manos y, en cambio, dedique 178 versos al monólogo de Tristán. El primer monólogo tiene la misma extensión, en el que se pregunta si debe casarse con ella. Gracias a este interés por la psicología y de los personajes, estos adquieren una novela de Thomas una mayor complejidad y aparecen dotados de más matices en el texto de Berull. 9. El original de Tristán e Isolda está escrito en versos octosilábicos pareados. Para esta traducción se ha juzgado preferiblemente la prosa, dado que se trata de un texto narrativo. Si en el siglo XII el vehículo idóneo para la novela parecía el verso, posteriormente la prosa fue perfilándose como el más adecuado. Si el verso se ajusta a las necesidades de la recitación, la prosa resulta más conveniente para la lectura en silencio. A partir del siglo XIII empieza a escribirse novela en prosa, forma que ha predominado hasta nuestros días. Como la novela en verso es más para ser oída que leída, algunas de sus características pueden resultar chocantes al gusto moderno, entre ellas la repetición a veces excesiva de términos o situaciones con el fin de enfatizar y recordarle al público lo que ha sucedido anteriormente. En esta traducción se ha tratado, en ciertos casos, de evitar las repeticiones, sobre todo cuando la utilización de sinónimos no traiciona el sentido o el tono del texto, o cuando no obstaculiza su comprensión. Se han mantenido, en cambio, cuando se ha considerado que el autor pretendía conseguir cierto efecto. Se ha intentado, por otra parte, conservar la sencillez del texto original, cuyo tono en ocasiones parece más cercano a la conversación que a la literatura. Otra característica del original que podría disgustar al lector moderno, más preocupado por la uniformidad y la congruencia que el escucha medieval, es la alternancia de los tiempos del relato. Tan pronto se narra en presente como en pasado, los dos tiempos llegan en ocasiones a coexistir incluso dentro del mismo verso. Menos frecuente es el cambio en el tratamiento que se dan los personajes, que va del tú al usted, a veces arbitrariamente. Se ha privilegiado aquí la narración en tiempo presente, alternada con el pasado cuando las necesidades del texto así lo requieren. En cuanto al tratamiento, se ha optado por el tú, que, aparte de agilizar la lectura, resulta más adecuado al tono, a veces primitivo y quizá un tanto bárbaro, de algunos pasajes de la novela. Sería indispensable la escena de Brangnier se revela contra Isolda en su pulcro usted o un inusitado en México vos. Lo mismo puede afirmarse de los monólogos que Tristán recrimina a Isolda, su conducta, etc. Como ya se dijo, tanto el manuscrito de Berull como el de Thomas están incompletos. Por eso,
Se han añadido en cursivas textos cortos en lo que se proporcionan los elementos faltantes de la anécdota para una mejor comprensión de la historia. Para esta traducción se utilizaron los textos de Berulle y Thomas establecidos por Jean-Charles Payen y se consultó su versión al francés moderno, así como en el caso de Berulle y la de Pierre Janin, y el texto establecido por Ernest Morin. Con esta pequeña lectura damos fin al prólogo de Tristán e Isolda. Apartados 6, 7, 8 y 9.